de antemano, muchas gracias por asistir al webinar. Van a ver que está bien interesante y vamos a tocar algunos temas relevantes dentro de este tema, como por ejemplo, qué va a pasar cuando, algo muy relevante que está pasando es qué pasa cuando metemos paneles solares en nuestros sistemas industriales, cómo afecta el factor de potencia, lo vamos a ver, código de red un poquito, entonces va a estar bien interesante. Si tienen alguna duda sin problema, pueden alzar la mano para aprovechar la diapositiva. Como si al final vamos a tener ahí una sesión de preguntas. ¿Okay? Bueno, aquí los temas que vamos a ver, desde circuitos RLC, potencias, toda la parte teórica, causas y efectos del bajo factor de potencia, normativa, donde incluye la parte de código de red, que dice CFE, cómo corregimos y los beneficios que vamos a obtener, tipos de compensación, lo que platicamos, la corrección del factor de potencia con sistemas fotovoltaicos y toda la oferta de VEG, ¿sale? Bueno, empecemos. A mí me gusta empezar desde la teoría, desde lo más básico, para entender un poquito de dónde nace. Si bien sabemos que el factor de potencia es un desfasamiento en los ángulos, hay que ver de dónde nace. Primero, empecemos con la parte de recordar, el factor de potencia se analiza en circuitos de corriente alterna. Ahí vemos el diagramita básico de un circuito de corriente alterna, sale del comportamiento, donde tenemos la parte de la tensión, V, y la parte de la corriente por el seno, con respecto al tiempo, ahí el omega t. Tenemos los tres circuitos básicos. Bueno, de la parte de RLC, empezamos con la parte de la resistencia, que básicamente es hacer el estudio con ley de Ohm. Es meramente, aquí lo que nos interesa conocer es cómo se va a comportar la corriente en función de la tensión. Para un sistema resistivo es meramente sustituir dentro de ley de Ohm la parte senoidal, o considerando que tenemos formas senoidales. Entonces, en esta parte no hay mayor movimiento, ¿ok? Aquí empieza donde ya empezamos a tener desfasamientos y vamos a explicar de dónde nace ese desfasamiento que vemos ahí en la imagen. De entrada, en la literatura, en los libros de circuitos podemos encontrar esta ecuacioncita. Vamos a desarrollarla, platicamos. Lo que nos interesa ver es cómo se comporta la corriente en función de la tensión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos derivadas. De entrada hay que despejar. Tenemos derivada, lo contrario es una integral. Desarrollamos esa integral pasándola a senoide. La integral de una senoide es un coseno negativo. Aquí, ojo, un seno, acuérdense que empieza desde 0. Un coseno empieza de 1 o menos 1. En este caso, la integral del seno, o sea, la respuesta de la corriente a ese seno va a ser un coseno negativo. Entonces, nace de este punto, del menos 1. Aquí lo que es interesante es que queremos comparar senos con senos. Entonces, ¿qué pasa? Si lo consideramos un seno, si dan cuenta, es un seno, o sea, es decir, si lo colocamos en un 0, en el eje 0, es un seno, es decir, hacemos esta forma de onda 90 grados, ¿sale? Entonces, aquí nace esa parte del retraso de 90 grados en un circuito inductivo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con un capacitor, con un circuito capacitivo? En ese caso, igual, esta ecuacioncita la sacamos de la literatura, cualquier libro de circuito lo debe incluir. Bueno, aquí ya está despejada la corriente, es meramente desarrollar, lo pasamos a seno, considerando la corriente alterna. Recordar, la derivada del seno es el coseno, es un coseno positivo, entonces este nace de más 1. Entonces, lo mismo que el anterior, si lo queremos ahí poner con el seno de la tensión, hay que pasarlo a senos. Entonces, si nos damos cuenta, este seno, si lo pasamos a un seno, empieza de un adelanto de 90 grados. Aquí recordar, tenemos 0, 90 grados, 180, 270 y 360, donde forma un ciclo. Entonces, en este caso, al tener un coseno positivo, que empieza de 1, el seno, por decirlo de esa manera, pues si queremos comparar senos con senos, empieza con un adelanto de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, muy en general, eso es meramente informativo. Aquí eso realmente es complicado que lo apliquemos, pero bueno, ya conocemos de dónde nace la parte del desfasamiento entre formas de onda, ¿de acuerdo?
Otra forma más práctica de interpretarlo y que seguramente es como más lo hemos aprendido es mediante fasores. ¿Qué pasa aquí? Es básicamente lo que teníamos considerando ya sea el adelanto 90 grados o el retraso 90 grados. Recordar, en la diapositiva de la resistencia iban ambas formas de onda en fase. Entonces, el seno empezaba en cero, el seno de tensión y de corriente ambos empezaban en cero. La parte de la inductancia, lo mismo. Aquí recordar que tenemos un adelanto de la forma de onda de tensión y un retraso 90 grados, eso es en la teoría obviamente, de la corriente. Y en la parte de la capacitancia, un circuito inductivo, tenemos un adelanto de 90 grados de la corriente, 90 grados en atraso, está la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos a girar estos fasores en contra de las manecillas del reloj, bueno, ustedes saben cómo se va dibujando la forma de onda del senoide, vamos a regresar a las mismas formas de onda que veíamos en un principio, ¿de acuerdo? Y para aterrizarlo aún más, todavía básicamente la práctica, ¿de dónde nacen estos tipos de circuitos? Cargas resistivas, como dice su nombre, de resistencias. ¿Dónde podemos encontrar resistencias? En focos incandescentes anteriores, aún existen algunos hornos de resistencia, entonces básicamente todo lo que lleva resistencia, ahí lo vamos a encontrar. Carga inductiva, como todos sabemos, el motor es la principal máquina eléctrica en toda la industria, en todo el mundo. Entonces, ¿qué es una carga inductiva? Como dices, un inductor, un bobinado. Todos los motores tienen bobinados. Otra carga, aquí adicionando este ejemplo, serían los transformadores. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente la mayor parte de la industria tanto tiene motores como tiene transformadores. Entonces, ambos tipos de cargas son las causantes del retraso que veíamos en un inicio, ¿de acuerdo? Y finalmente, cargas capacitivas. Realmente en un sistema industrial común es complicado encontrar alguna carga capacitiva natural del sistema. Normalmente es añadiendo capacitores o con carga electrónica, que bueno, la carga electrónica es de muy baja potencia, entonces normalmente es despreciable en esos análisis, donde ya podemos encontrar una carga capacitiva considerable, ya sea en bancos de capacitores o en algún capacitor, algún tipo de capacitor, en algún filtro activo ahí programado para corrección de factor de potencia, es como podemos encontrar una carga capacitiva. Ok, entonces ya y revisemos la parte de circuitos RLC, que es básicamente el principio o demostrar de dónde nacen esos desfasamientos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora seguimos con el tema de potencias, que es ya la parte aplicada a nuestra industria, ¿sale? Tenemos la parte de la potencia activa. ¿Qué es la potencia activa? Como dice su nombre, es la potencia que realmente estemos utilizando para generar trabajo. Obviamente, este es un trabajo eléctrico. Ya si nos metemos en tema de eficiencia mecánica, bueno, el trabajo mecánico ya es a través del motor. Pero la potencia activa es la que eléctricamente le llega al motor para generar trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se considera esta potencia? Es recordar, la potencia en un sistema de corriente directa es meramente tensión por corriente, ¿sale? En este caso, al tener una forma senoidal, le agregamos, bueno, la parte de RMS, el circuito RMS, eso es un estudio RMS, y adicionando también el ángulo de desfasamiento que ya veíamos. ¿Qué tenemos con esto? Si desarrollamos este angulito, vamos a tener, ya trabajamos en un plano de dos ejes, XY, donde tenemos una parte real, que es la de la izquierda, más una parte imaginaria. Vamos a enfocarnos en este momento a la parte real, que es tensión. A recordar, estamos hablando ya de valores RMS por corriente, por el coseno del ángulo que vimos hace un ratito, que es ese desfasamiento que tenemos entre tensión y corriente. Y bueno, recordarlo nada más, tensión por corriente por seno, porque nos va a dar otro tipo de potencia. Pero bueno, enfocándonos en la parte real, tenemos tensión por corriente por el coseno. Si lo pasamos a un sistema trifásico, que es el más comúnmente en sistemas industriales, lo multiplicamos por raíz de 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos todo el desarrollo de dónde nace la potencia activa. Ahora bien, la potencia reactiva, que si se dan cuenta es básicamente tomar el eje Y de nuestro planito, entonces agarramos la parte del seno que veíamos hace un ratito.
es la potencia reactiva? La potencia reactiva es potencia que no nos está ayudando a generar trabajo, es meramente potencia de magnetismo. ¿Qué quiere decir? Recordar, en un motor, en un transformador, tenemos la corriente que nos ayuda a magnetizar el circuito, a magnetizar el equipo, y otra corriente que es la que realmente ocupamos para generar movimiento, para generar trabajo. En este caso, la potencia reactiva la podemos interpretar dentro de esto como la potencia que meramente nos genera magnetismo, entonces no nos está generando algún tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, como lo decíamos, este es el eje imaginario del planito del desarrollo inicial, entonces este es por la parte del seno. Entonces, lo mismo, si lo queremos pasar a un sistema trifásico, el más usado industrialmente, es multiplicar por 3. Del anterior, se me olvidó indicar, se mide en kilowatts, ¿ok? En watts, en kilowatts. En este caso, la potencia reactiva son en bars, volampere reactivo o kVA, que es como comúnmente lo conocemos. Y finalmente tenemos la potencia aparente. Vamos a ver dos tipos de maneras de llegar a esta potencia. La primera es meramente haciendo un análisis sin el ángulo. ¿Por qué? Porque esta potencia aparente es la capacidad total que va a obtener nuestra fuente. En este caso puede ser un transformador, puede ser un generador. Entonces regresamos, es como si no existiera un ángulo. Este ángulo nos va a dar, en caso de no existir, la máxima eficiencia, ¿ok? Entonces, como tal, nuestra potencia aparente va a ser esa capacidad máxima, o sea, esa potencia máxima disponible en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, en este caso, no tenemos ningún tipo de ángulo a considerar. ¿Cuál es la unidad de esto? Son los kVAs. Es de ahí que de aquí así se seleccionan los transformadores en kVAs, ¿sale? Bueno, ahora sí entramos un poquito al tema factor de potencia, ahí con una analogía que seguramente conocen, y si no, es muy sencilla y seguramente se van a acordar, es la analogía de la cerveza, donde ya englobamos las tres potencias, donde platicamos los kVAs, la capacidad máxima o total disponible en nuestro sistema, los kilowatts, la potencia activa, que es lo que vamos a consumir, aquí la analogía, o eléctricamente es lo que nos va a generar trabajo, y finalmente los kVRs, que es la energía, la potencia que no aprovechamos, que es energía perdida, que no genera ningún tipo de trabajo. Ahí en la analogía es el espumita, lo que no estamos consumiendo, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos determinar la eficiencia de nuestro sistema? Es básicamente nuestra potencia activa entre nuestro total, ¿sale? Es una división. Entonces, aquí ya podemos ir considerando nuestro factor de potencia, que puede ser nuestra potencia activa entre nuestra potencia aparente, ¿sale? Sustituimos las ecuacioncitas que desarrollamos hace un momento. La parte igual se elimina, se es unitaria, se va a 1. Únicamente nos quedamos con el coseno del ángulo. Entonces, de aquí nace esta parte de que el factor de potencia es el coseno de nuestro ángulo, el ángulo del desfasamiento ahí que tenemos entre la forma de onda de tensión y corriente, ¿de acuerdo? Otra manera y la más aceptada e incluso más práctica para entender estas tres potencias es el triángulo de potencias, que como lo habíamos platicábamos, la potencia activa y reactiva están dentro de un plano. Entonces tenemos nuestro plano X, el plano horizontal, y nuestro plano vertical Y, ¿ok? Entonces aquí ya podemos ver, hacer un visualizamiento mejor de cómo se comportan esos fasores. Entonces, como comentaba, otra manera de llegar a esto es mediante trigonometría, la potencia aparente, donde va a ser la suma vectorial de ambas potencias, ¿ok? Entonces ya tenemos magnitudes, tenemos ángulos, podemos hacer esa suma vectorial, ¿de acuerdo? Bueno, aquí les pongo estas otras ecuacioncitas, ahí meramente para poder llegar o cómo comprender mejor el triángulo de potencias, que lo podemos hacer mediante Pitágoras, mediante trigonometría, entonces el estudio realmente es sencillo. Ahora bien, ya entendimos la parte de los circuitos, de dónde nace el desfasamiento, la parte de las tres potencias involucradas en esto. Ahora bien, ya vimos qué es el factor de potencia, cómo influye entre la potencia activa y la potencia aparente. Ahora vamos a ver de dónde nace esto. Ya platicamos hace un momentito. Las principales causas del factor de potencia, obviamente,
es un desfasamiento negativo, o sea, un retraso de 90 grados que corresponde a una carga inductiva, ¿ok? ¿Cuáles son nuestras cargas inductivas? Motores, ya lo decía, todo lo que lleva bobinado es un inductor, bobinas y transformadores principalmente. Por ahí existen otro tipo de cargas, todo lo que las máquinas de arco eléctrico también nos generan ese fenómeno, no por inducción, sino por temas de impedancia del aire y otros temitas, pero es otro tipo de cargas. Para aterrizarlo un poquito más, lo más común, motores y transformadores, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo veíamos, otra parte, el transformador, que básicamente es un inductor gigante. Entonces, es otro tema ahí que nos causa bajo factor de potencia y que muchas veces a la hora de implementar equipos o sistemas para compensar el factor de potencia, no consideramos este transformador. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo poder considerar la inductancia del transformador. En general, motores de inducción trabajando vacío. ¿Por qué? Porque la corriente que está circulando por sus bobinados están ocupando más para magnetismo sobre trabajo, ¿ok? En ese caso, si lo tenemos trabajando en vacío, pues no está generando algún tipo de torque. La corriente, recuerda, el torque va en función de la corriente. Al tener un torque cero, pues la corriente de trabajo es mínima, ¿ok? Motores superdimensionados o sobredimensionados. ¿Qué pasa si nosotros, es algo muy similar a lo anterior, metemos muy poco trabajo a un motor, va a estar usando mucha corriente de magnetización sobre trabajo, ¿ok? Entonces, aquí lo ideal es tener un motor trabajando al 100%, bien dimensionado, para la corriente o el trabajo que va a realizar, ¿ok? Para que la mayor parte de la corriente que esté usando sea para trabajo, no para magnetización. Lo mismo aplica para los transformadores, ya sea en vacío o trabajando con poca carga. Aquí es donde entramos en problemas con algunas plantas que implementan no sé, un banco automático, pero no están considerando los transformadores trabajando en vacío. ¿Por qué? Normalmente los bancos automáticos se implementan en el secundario del transformador, pero ¿qué pasa en el primario del transformador? Por ahí está circulando en el primario una corriente inductiva, ¿ok? De manera muy práctica, incluso práctica, y de hecho hay todo un análisis de temas de resonancia, de corriente de magnetización y demás. Podemos poner en el secundario de un transformador entre un 8 a un 10% de kVAs, de kVAs en kVArs, ¿ok? Un ejemplo, si tenemos un transformador de 1500 kVAs, podemos ponerle ahí un banco de capacitores fijo que esté compensando el equipo vacío de entre 100, máximo 150 kVArs. Esto nace de un tema y un estudio de armónica, sobre todo de resonancia eléctrica, ¿ok? Entonces, siempre hay que considerarlo, sobre todo en plantas que en las noches el total de la carga se va a cero o se quedan casi en vacío. Entonces, siempre hay que considerarlo, ¿de acuerdo? Reactores, bueno, eso ya no es tan utilizado, pero era parte de, son anteriormente las lámparas incandescentes llevan ahí pequeños reactores, entonces a gran volumen nos genera un bajo factor de potencia. Ya lo platicamos, todo lo que ya lleva inducción o arco eléctrico nos genera ese bajo factor de potencia. Máquinas de soldar, arco eléctrico y demás. Y otra causa, bajos niveles de tensión. ¿Por qué? Vámonos a lo más básico, ley de Ohm. ¿Qué pasa si tenemos mayor corriente, menor tensión? Un bajo factor de potencia nos genera mayor corriente, por lo tanto, podemos llegar a tener bajas tensiones en sistemas con bajos factores de potencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver qué efectos tenemos. El principal efecto, ya lo platicamos, es por la corriente. Menores factores de potencia nos generan mayores corrientes. Entonces, lo primero a considerar, ley de Joule. Recordar, ley de Joule nos dice que es la potencia disipada en calor, potencia calorífica como tal, y estaba por I cuadrada, corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, si nos damos cuenta, es pues básicamente al cuadrado. No quiero decir exponencial, pero es considerable el aumento de calor por corriente, ¿ok? Porque vaya, la resistencia de nuestro sistema se va a mantener igual, todo va en función de la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Ya decíamos, un transformador se dimensiona en kVAs. Si tenemos un factor de potencia 0.5, o sea, la mitad de nuestro, o un 50% de eficiencia, únicamente nos va a dar 800 kilowatts
de trabajo útil. ¿Qué quiere decir? Para esos mismos 800 kilowatts, si yo tuviera un buen factor de potencia, una eficiencia 100%, únicamente necesito un transformador de 800 kVA, obviamente en la teoría, y sabemos que en la práctica hay que tomar ahí ciertos factores adicionales, pero aquí nos damos cuenta, para una misma potencia de trabajo, podemos ocupar un transformador de hasta el doble de capacidad o de una capacidad más óptima, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí ya los ahorros empiezan a hacerse notar. Ya lo veíamos, tema de calentamiento por ley de Joule. De entrada en el transformador también, si tenemos un bajo factor de potencia, incluso me voy a meter otro tema que tal vez después podamos ver, el tema de armónicas. Si sumamos estos dos, son los principales causantes de calentamiento en transformadores, ¿de acuerdo? Pero bueno, regresando al tema de conductores, pasa lo mismo. Si nosotros de entrada vamos a tener la necesidad de hacer circular mayor corriente por nuestros conductores cuando tenemos un bajo factor de potencia. Si a este le sumamos que esa corriente amplificado, por decirlo de algún modo, amplificado por el bajo factor de potencia, nos va a generar calor, tenemos tanto calentamientos en conductores, en bornes, demás, como necesidad de aumento de calibres. Entonces, si ustedes se dedican ahí al tema de instalación, por ejemplo, no podemos darnos cuenta que sí es considerable pasar de un calibre 100% a pasar a un calibre 200% por un bajo factor de potencia, ¿ok? Entonces, en costos, económicamente es un buen fundamento para corrección de factor de potencia, ¿de acuerdo? Y ya lo platicamos, el tema de las caídas de tensión. Por ahí se tenía, o se tiene en algunos casos, ese mito de que un banco de capacitores nos ayuda a regular tensión. Más que nos ayuda a regular tensión, es que nos ayuda a no tener caídas de tensión por las corrientes que nos genera el bajo factor. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un bajo factor? Puede pasar esto. En algún arranque, o sea, ya sabemos que en los arranques las tensiones suelen caer, suelen bajar. Si a eso le añadimos que estas corrientes van a ser aún mayores a las que tenemos esperadas, la caída de tensión va a ser mayor. Entonces, más que regule, nos ayuda a evitar estas caídas de tensión por sobrecorrientes, ¿de acuerdo? Es otro efecto que nos causa este bajo factor. Ahora bien, ya vimos la parte de efectos. ¿Qué pasa con la normatividad? Si lo vemos de esta manera, todos estamos interconectados por el sistema eléctrico nacional, ¿ok? Entonces, si tú como centro de carga, como una planta, como nuestros clientes que tienen una planta, tienen estos fenómenos, están conectados al sistema eléctrico. ¿Qué pasa? Estas causas que nos generan un bajo factor de potencia, las vamos a aventar al sistema eléctrico. Por ello es de que CFE, actualmente Comisión Reguladora de Energía, está regulando ese tema de bajo factor de potencia. ¿Por qué? Anteriormente, quienes eran los inversionistas en meter equipo para corrección de factor de potencia eran las empresas suministradoras. Bueno, anteriormente únicamente CFE, ahorita ya ahí tenemos algunos privados. Pero ¿qué pasa? Ellos realmente no eran los generadores de esos bajos factores de potencia y además de más distorsión armónica, de desbalances y demás. Entonces, ¿qué nos pide CFE para que en su sistema eléctrico nacional tengamos un buen factor de potencia? CFE nos pide valores de entre 0.9 o un 90% a 100%, si nos damos cuenta, es eficiencia en nuestro factor de potencia, ¿ok? ¿Dónde vemos esto? En nuestro recibo de CFE. Si nosotros tenemos por ahí algún recibo, sobre todo en demandas de media tensión, gran demanda, media tensión horaria, media tensión ordinaria, a partir de ahí hacia arriba, en demandas superiores, vamos a ver que ya viene un cargo por factor de potencia o bonificación por factor de potencia. Esto va a depender de qué tan arriba del 90% estemos o qué tan abajo de esto estemos. Si estamos arriba del 90% o 0.9 de factor de potencia, vamos a poder tener bonificaciones hasta el 2.5. Pero ¿qué pasa cuando tenemos factores de potencia abajo de 0.9? Dependiendo del grado de qué tan abajo estamos de este valor, podemos tener penalizaciones hasta el 120% de nuestra energía, de nuestro recibo de luz. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consumimos
100 pesos de energía, únicamente por la penalización del bajo factor de potencia, nuestro recibo va a llegar de 220 pesos, únicamente por eso, o sea, un 120% más a nuestra energía consumida, ¿ok? Entonces, otra justificación para corrección de factor de potencia. Si nos damos cuenta, es el tema de corrección de factor de potencia está súper justificado tanto técnicamente, ¿por qué? Beneficios para nuestros equipos, ahorros energéticos, ahorro en material eléctrico, como por la normatividad. Vamos a evitarnos penalizaciones, ¿de acuerdo? Aquí vemos un ejemplo de uno de nuestros clientes, es GM Motors, seguramente lo conocen, es Jack, la empresa armadora de autos. Jack tiene, está dentro de las instalaciones de Dina, una empresa muy viejita, ustedes la deben conocer, una empresa de autobuses mexicanos. Ellos anteriormente tenían, con un factor de potencia, si se dan cuenta, del 65, 67%, una penalización de 22,000 pesos mensual. Esos 22,000 pesos son mensuales, adicionales a su energía, ¿de acuerdo? Nosotros llegamos, le pusimos, hicimos los estudios, implementamos el equipo, llegamos a un factor de potencia 0.99, con el cual tuvo una bonificación de 2,000 pesos. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio rápido de retorno de inversión? Tenemos nuestros 22,000 pesos, que ya nos vamos a ahorrar, 22,500 más 2,000 pesos, ya son 24,500 pesos al mes, va a ser el ahorro mensual. Si esto lo multiplicamos por los 12 meses, vamos a tener un ahorro de energía de más de 200,000 pesos en ese año. El equipo valió ya con instalación poquito más de eso, entonces normalmente los retornos de inversión andan entre un año, año y medio, promedio. Obviamente va a depender de condiciones de la carga, ¿de acuerdo? Pero aquí es otra justificación de por qué implementar bancos de capacitores. Como cliente final, como gerente de mantenimiento de una planta, como gerente de finanzas, por el ahorro que vamos a tener, como distribuidores, gente que se dedica a hacer estudio de calidad de energía, es bien importante presentar esto. La verdad es que si nos dedicamos a vender ese tipo de equipos, este es un ejercicio que ayuda mucho a vender bancos de capacitores. ¿Por qué? Porque es súper tangible ver cómo se nos regresa nuestra inversión. Aquí se pagó año y medio. Ahora bien, consideremos que este equipo tiene una expectativa de vida útil en condiciones normales de alrededor de 15 años, entonces el retorno de inversión está súper justificado, ¿de acuerdo? Otra normatividad que está bien presente actualmente es el tema código de red. Aquí ya le llamamos código de red 2.0. ¿Por qué le llamamos así? Porque es una modificación que se tuvo a finales de 2021. El 31 de diciembre de 2021 se tuvo una modificación, entonces ya se cuenta con otros parámetros a considerar, ¿ok? De entrada, ¿cuál es la diferencia entre código de red original o el 1.0 con el 2.0? Ahora sí van a ser evaluadas cargas o centros de carga de media tensión con cargas instaladas arriba de 1 megawatt, ¿ok? Anteriormente en media tensión les aplicaban ciertos parámetros, ahora factor de potencia, distorsión armónica y demás parámetros también es aplicado a media tensión con demandas superiores a 1 megawatt, ¿ok? Para estos dos tipos de cargas que nos está pidiendo código de red en la actualidad, nos pide un factor de potencia promedio, con medición 5 minutal, que esté dentro de un rango de 0.95 a la unidad, o de 95% a la unidad durante el 95% del tiempo. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Se perdió? Nosotros al hacer un estudio de calidad de energía, factores de potencia. Está chido, hay que revisar los recibos. Por ejemplo, si la carnífica tiene el factor de potencia tal. Ajá, les cobran así multas. Y entonces llegas y les dices, bueno, ¿te calculamos? Sí, ahí como ya fue duda o no, si no fue duda, me ayudan a apagar su micrófono, por favor, si escuchan una conversación. Por favor. Bueno, continuamos. Entonces, en nuestro estudio de calidad de energía con equipo clase A, como lo pide Comisión Reguladora, nos está solicitando mediciones incominutales.
Es decir, cada 5 minutos en nuestro analizador está registrando una muestra, ¿ok? Entonces, dentro de los miles de registros que se van a tener cada 5 minutos, hay que revisar que el 95% de esos registros se encuentren, bueno, al menos de .95 hacia arriba, se encuentren dentro de valores de entre .95 y la unidad, ¿ok? Entonces, esta es una regulación que es obligatoria, ¿de acuerdo? Esto al día de hoy, ¿qué va a pasar a partir de abril de 2026? Ese rango de factor de potencia se va a reducir, se va a volver un poquito más, más estrecho. ¿Qué nos está pidiendo ahora? Valores de entre .97 a la unidad, ¿ok? Esto por lo mismo, por el 95% del tiempo. El código de red 1.0 nos decía, era incluso un poquito más estricto, que nos decía que ese .97 a la unidad lo íbamos a tener que mantener el 97% del tiempo, ¿ok? Este 2.0 se mantuvo con el 95%. Para media tensión, ¿cómo define Comisión Reguladora de Media Tensión? Son las cargas menores iguales a 35 kilovolts. Si ya nos vamos a valores nominales, tenemos 34.5, 13.12, 13.800. Todo ese tipo de cargas o esos clientes que tienen acometidas en esas tensiones van a estar obligados a cumplir con esto también. ¿Qué nos está pidiendo para media tensión? Valores, bueno, de entrada, código de red nos redirecciona a otro documento, ¿ok? Que es acá disposiciones administrativas y demás, que es parte del IE, la ley de la industria eléctrica. ¿Qué nos dice este párrafo? Aquí lo vemos, 19.3.3. Esto va aplicado sobre todo a los suministradores de energía. A ellos les están solicitando factores de potencia por medio de .95. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Tú como siendo CFE, por ejemplo, vas a estar obligado, o mejor dicho, si tú estás interconectado a su sistema, a su red, obviamente, una parte ellos lo van a poner, o sea, van a poner ellos bancos de capacitores en la parte de distribución, pero al mismo tiempo tú como centro de carga te pueden llegar a exigir factores de potencia promedio de .95, ¿ok? Entonces, bueno, en ese caso con intervalos de 10 minutos. Aquí ya no es que estés dentro de un rango, siempre tú que hagas tus mediciones 10 minutales y que al final del mes tengas un factor de potencia promedio de .95, ya cumpliste, ¿de acuerdo? Eso es para media tensión con cargas instaladas abajo de 1 megawatt, ¿ok? Ahora bien, el tema de sanciones. Estas sanciones vienen igual, como le decía, es parte de la LIE, Ley de la Industria Eléctrica, que es en la parte también de código de red, sanción, que bueno, pueden ir sanciones, las más graves, por, no sé, un factor de potencia demasiado bajo, desbalances demasiado altos, distracciones muy altas, puedes tener una sanción de hasta el 10% de tu ingreso bruto anual del año anterior, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo del tamaño de la empresa, de que aún así, que una empresa, sea cual sea, de tu 100%, te quiten el 10% de tus ingresos, es, bueno, es a considerarse. Y de ahí hacia abajo es un 2%, ¿de acuerdo? Y bueno, ya temas por sanciones por incumplimientos menores, pueden ir desde los 50,000 hasta los 200,000 salarios mínimos, que va de arriba de 4 millones hasta poco más de 17 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, a considerar esto, porque es importante, tú como cliente que eres distribuidor, para apoyar a clientes finales, tú como cliente final, a evitar a tener este tipo de sanciones, ¿de acuerdo? Bueno, ya vimos toda la parte de normativa. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esa corrección de nuestro factor de potencia? Aquí sí es un poquito de matemáticas, trigonometría sobre todo, pero bueno, hay que dar un pequeño repaso, ¿sale? Primero considerar los 3 parámetros que vimos, potencia activa, potencia aparente, bueno, perdón, primero potencia aparente, potencia activa y nuestro factor de potencia. Recordar que esta es una división que nos da el factor de potencia. Y otra manera ahora para calcular esta potencia reactiva es el tema de multiplicar por las tangentes. Recuerda, si esto fuera un círculo, aquí tocamos en un solo punto, sería nuestra tangente, ¿de acuerdo? Bueno, esto con respecto a nuestra potencia activa. Ahora bien, la intención de esto es reducir esta potencia reactiva, esta potencia que no nos ayuda a generar ningún tipo de trabajo, es reducirla. Entonces ya tenemos esta ecuacioncita
hay que hacer meramente la resta considerando dos condiciones. Una condición 1 con una Q inicial bueno, con una corriente, potencia inductiva contrarrestándolo con una potencia capacitiva, ¿de acuerdo? Entonces, es meramente una resta, considerando esta ecuacióncita, un poquito de trigonometría, para llegar a esta ecuación. Esta ecuación, por decirlo así, podemos decir que es la general o la ya simplificada para hacer la corrección del factor de potencia. Aquí involucra a nuestra potencia activa, involucra las tangentes de los cosenos. ¿Por qué cosenos inversos? Porque aquí estamos hablando de ángulos, ¿ok? Entonces, hay que pasarlo a ángulo, por eso ponemos un coseno inverso del factor de potencia. Bueno, esto en la condición 1 menos la tangente del coseno inverso del ángulo en la condición 2, ¿ok? Que ya sería una condición con una potencia reactiva reducida y un ángulo menor. Ya en la práctica, ¿cómo vemos reflejado eso? Nosotros obviamente tenemos un consumo de kVA, de kilowatts. ¿Qué pasa de entrada cuando le reducimos corriente y mejoramos el factor de potencia? ¿Cómo lo hacemos esto? Mediante capacitores, ya sea fijos, automáticos y demás. Vamos a generar este efecto, tanto por corriente como vamos a reducir corrientes como ángulo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si nos damos cuenta aquí la potencia aparente ya es más cercana a la potencia activa. ¿Qué quiere decir? Que la eficiencia va a ser mayor. Acuérdense, potencia aparente, máxima disponible, potencia activa, la que ocupamos para generar trabajo, ¿ok? Entonces, si empataríamos esto, básicamente sería una eficiencia del 100%, es decir, de la capacidad máxima, el 100% está usada para generar trabajo, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo práctico muy rápido y vamos a ver que es relativamente sencillo hacer un cálculo de ese tipo. Aquí tenemos condiciones iniciales, un transformador 1000 kVA, 480 volts, 500 kilowatts de nuestra demanda, factor de potencia inicial 0.76 y queremos llegar a un 0.99, ¿ok? ¿Cuáles son aquí los parámetros a calcular? ¿Qué banco de capacitores vamos a utilizar? ¿Cuánto va a ser nuestra disminución de corriente? ¿Y cuántos kVA vamos a liberar de nuestro transformador? ¿De acuerdo? Empezamos haciendo el dimensionamiento del banco. Aplicamos nuestra formulita general, que está, bueno, en la presentación que les vamos a compartir ya la van a tener ahí. Entonces, esta la pueden meter en un Excel y ya meramente nada más aventar números de condiciones actuales a donde queremos llevar y nos va a dar un valor, ¿ok? Sustituimos valores, los 500 kilowatts, la condición inicial, la condición a la que queremos llegar, desarrollamos y para este caso nos da un banco de capacitores de 356 kVA, ¿ok? Bueno, comercialmente, en México usamos múltiplos de 25, entonces aquí ya podemos tal vez brincarlos a un 375, quedarnos un 350, sí, que realmente no creo que afecte mucho, no vamos a quedar muy abajo. Entonces, bueno, ahí son consideraciones prácticas a considerar. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestro cálculo del banco de capacitores. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera más adecuada? Mediante un estudio. Hay equipos que actualmente ya nos dan esos kVAs que necesitamos para cierto factor de potencia, ¿ok? En caso de que no, a nosotros hacer un estudio nos da la base de datos, podemos recordar, cada 5 minutos nos va a estar dando este parámetro, la potencia, nos va a estar dando este parámetro, el factor de potencia inicial, y nosotros ya agregamos el factor de potencia inicial. Si nosotros aplicamos esta formulita en Excel a todas esas, y es sencillo, con que le aplicamos a 3 parámetros, arrastramos y ya hacemos extensible a nuestros miles de datos, nos va a dar un factor de potencia máximo. Entonces, allá nos podemos ir dando ideas de qué banco podemos considerar. ¿Okay? Eso ya de una manera más meternos al análisis mediante estudios. ¿Okay? Hay una forma práctica también. Esta tablita ustedes la pueden descargar de la página del catálogo de corrección de factor de potencia de BEC, en la página de BEC, donde nos da un factor de potencia actual, 0.76, que es el mismo que habíamos trabajado, lo queremos llevar a un 0.99. Aquí, donde interseccionan ambos valores, nos da un valor, que es el 0.712. Si nos damos cuenta, es este mismo de acá. Entonces, básicamente, esta tablita trae esas ecuaciones ya digeridas aquí, ¿ok? Ya solo quedaría multiplicar por la potencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, la parte de reducción de corriente. ¿Cómo podemos hacer el cálculo?
de nuestra ecuacioncita de potencia, despejamos corriente. Recordar, tenemos dos condiciones, una condición con un factor de potencia inicial, otra condición con un factor de potencia final, mejorado. Sustituimos todos los valores que ya tenemos desde un principio y ahí hacemos o resolvemos ambas ecuaciones y vemos aquí la diferencia que tenemos. Para este caso, poco más de 180 amperes, únicamente por la corrección del factor de potencia, ¿ok? Entonces, si ahí nos vamos a hacer una ecuacioncita de disipación de calor, de Joule, van a ver que va a ser muchísimo menor la disipación de calor, o sea, el calentamiento va a ser mucho menor, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya tenemos esta corriente final. Bueno, tenemos ambas condiciones, una corriente inicial, una corriente final. Esa hay que ocuparla para ver cómo va a quedar ahora el tema de nuestro transformador, cuánta corriente, cuánta capacidad le vamos a liberar. Obviamente sustituimos la corriente que teníamos con un bajo factor de potencia con un factor de potencia mejorado, objetivo. Sustituimos en la ecuación de la potencia aparente, desarrollamos y en este caso nos damos cuenta que tenemos más de 150 kVA. ¿Qué quiere decir? Ya nos ahorramos un transformador de 150 kVA o en su caso podemos adicionar esos 150 kVA en carga adicional que ahí queremos añadir. ¿Ok? Entonces, otro beneficio ahí técnico de mejorar factor de potencia. ¿De acuerdo? Otra manera para corrección de factor de potencia para motores individuales. Esto está interesante porque muchas veces no tenemos todo un sistema de una planta completa. Tenemos motores individuales que desde tener un motor ya podemos ir mejorando factores de potencia, ¿ok? En este caso, si nos damos cuenta, es básicamente la misma ecuacioncita, potencia, las dos condiciones de factor de potencia. Aquí agregamos el porcentaje de carga y la eficiencia del motor, ¿ok? Aquí tomamos una placa de datos de un W22 de alta eficiencia, es sustituir en nuestra ecuacioncita, ¿ok? Entonces, bueno, incluso aquí, algo que podemos hacer es ya tenemos este punto 86, podemos hacer uso de la tablita que veíamos hace un momento. De punto 86 lo queremos llevar a un punto 97, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos el valor, seguimos sustituyendo porcentaje de carga, lo vamos a dejar que va a estar trabajando al 100% por 1, 37 kilowatts, el factorcito que ahorita ya veíamos y la eficiencia del motor, punto 93, ¿ok? El factor de potencia inicial, bueno, aquí lo tenemos, ya viene en placa de datos, lo queremos llevar a un punto 97. Entonces, tenemos nuestra factor de potencia actual, factor de potencia deseado, intersecciona aquí en 0.342, sustituimos y es meramente ya hacer multiplicaciones y divisiones y vamos a llegar a nuestro capacitor que requerimos para este motor, ¿de acuerdo? Allá sería la alternativa de un capacitor solito o un banco de capacitores fijo, uno fijo con interruptor, por ejemplo. En general, beneficios de la corrección de factor de potencia, reducción, ya lo veíamos, reducción de la factura de energía consumida, reducción de calor por pérdidas de Joule, liberación de capacidad total. No se oye. Gibran, ya no se escucha tu micrófono. Lo tienes desactivado. Sí, a ver, ahí ya me escuchan otra vez. Listo. Gracias. ¿Me pueden indicar en dónde se perdió en esa diapositiva? ¿O en cuál fue? La anterior. Ajá, fue una Aquí. antes nada más. Ok. Bueno, platicamos el tema de beneficios, reducción de la factura, tanto por bajamos corriente, bajamos potencias, como por bonificaciones y evitar penalizaciones, reducciones de calor, liberación de capacidades en transformadores y en general en la red y la mejoría de tensión. ¿Okay? Entonces, seguimos al tipo de compensación. Tenemos corrección individual, que es
cada motor ponerle su capacitor o su banco de capacitores, corrección por grupos, por ciertos grupos de motores, o bueno, actualmente algo muy común es la corrección general, que es básicamente poner un banco de capacitores automático en el circundario del transformador y que corrija el factor de potencia de toda la planta. Técnicamente, lo más ideal es que motores de entre 50 hacia arriba, 50 HPs hacia arriba, tengan compensación individual. Motores o grupos de motores de menores a 50 HPs tengan una compensación por grupos, y el resto de potencia reactiva que llegáramos a tener en el secundario del transformador mediante bancos automáticos. Hay tema de regulación, pero bueno, realmente técnicamente es muy bueno, económicamente hay que hacer ahí el balance, ¿no? Sinceramente es una solución costosa, ¿ok? Entonces ahí ya depende de cada cliente. Algo que me gusta a mí considerar es esto, el tema de cómo es el flujo de corriente en un sistema con capacitores. Una corriente de un motor, que es la que normalmente conocemos, siempre si vamos y medimos con un amperímetro de gancho que tenga ahí, que nos pueda indicar si es positivo o negativo, o sea, que nos indique el flujo de la corriente, vamos a ver que siempre va de la fuente a la carga, ¿ok? ¿Qué pasa con los bancos de capacitores? Un banco de capacitores, un capacitor, se comporta como un generador, un pequeño generador, ¿ok? Entonces, la corriente de los bancos de capacitores es inyectada del banco al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene una oportunidad de medir un motor, con un amperímetro bidireccional, van a ver que un signo positivo, por ejemplo. Si en la misma posición lo colocan al banco, van a ver que les va a aparecer negativo. Y es correcto, realmente la corriente del banco fluye hacia la fuente, ¿ok? ¿Cuál es la consideración a hacer? Que todos los beneficios que ya vimos que nos genera un banco de capacitores van a ocurrir a partir de donde conectemos el banco hacia aguas arriba. Si no tuviéramos este banquito fijo que tenemos en este ejemplo, hasta donde tenemos el banco automático, no tendríamos los beneficios. Es decir, los beneficios los tendremos de este nodo hacia arriba. Entonces, en este caso, si lo conectamos el banco fijo a un CCM con sus motores, bueno, aquí ya pasa la corriente capacitiva por el CCM, entonces los beneficios serían de aquí hacia arriba. Es meramente para hacer esa consideración. ¿Okay? Ahora bien, tipos de compensación. Ya platicábamos de los bancos automáticos y los bancos fijos, ¿ok? Ese es un ejemplo real, es una carga real, es un estudio de calidad de energía. Aquí nos dice los KVRs requeridos. Entonces, si nos damos cuenta, entre semana tenemos cierto tipo de carga. Aquí domingo, final de domingo, inicios de lunes, tenemos muy baja carga. Seguramente ahí es donde la planta descansa. ¿Qué podemos hacer? Y esta es una medición en media tensión, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en media tensión? Que podemos ver esto, que realmente sí requerimos potencia reactiva en los transformadores, que ya lo platicamos, implementar de entre el 8 al 10% de los KVAs en KVRs, ¿ok? Y es para esto, evitar esos, al final de cuentas necesitamos aquí cierto valor de KVRs, ¿ok? Entonces, para esto tenemos nuestras cargas fijas, nuestros bancos de capacitores fijos. Porque si nos damos cuenta, se comporta muy lineal. Hay variaciones, pero bueno, normalmente se mantiene muy lineal. Y para el otro tipo de cargas, con plena carga, cuando hay movimiento de maquinaria, de cargas, por eso implementamos los bancos de capacitores automáticos. Que, bueno, aquí mencionar, en vez que tenemos la tecnología tanto de bancos automáticos comunes, los que todos conocemos, bancos automáticos con reactores de rechazo, incluso ya tenemos bancos automáticos tiristorizados, ultra rápidos, y bueno, ya llegamos a niveles de filtros activos que lo hacen en menos de 5 milisegundos la compensación, ¿ok? Entonces aquí ya hablaríamos de ciertas, bueno, revisar cuál va a ser nuestra aplicación, si es una variación de carga muy rápida, ya vemos si requerimos tiristores, contactores o IGBTs, dependiendo de lo que tengamos. Al final del día, ve cuenta con toda la solución. Ahora bien, este tema que es súper relevante, ¿por qué? Porque todo el mundo está metiendo paneles solares, pero no se están dando cuenta el tema del factor de potencia, ¿ok?
Aquí regresamos a hacer el análisis de nuestro triángulo de potencias, es el mismo que veíamos, pero aquí si se dan cuenta ya hay una diferencia. ¿Cuál es? Que aquí ya tenemos kilowatts o potencia activa importada. ¿Por qué importada? Esa es la potencia que vamos a consumir de nuestro transformador, ¿ok? ¿Qué pasa cuando implementamos paneles solares? Ahora le podemos añadir la potencia activa exportada, es decir, la que vamos a tener de nuestros sistemas, nuestros inversores, nuestro sistema fotovoltaico hacia la red en algunos casos. ¿Qué pasa en ese caso? La potencia reactiva se mantiene, pero si nos damos cuenta, aquí ya le quitamos potencia activa a nuestro sistema. ¿Qué pasa? Pasa esto. Entonces, únicamente de meter paneles solares, llegamos a bajar demasiado el factor de potencia. Es muy común, tal vez algunos ya les haya pasado, teníamos un cliente que tenía buen factor de potencia, instalamos paneles solares y se les cayó el factor de potencia. ¿Por qué? Por esto. Le estamos quitando, al final de cuentas, donde nos evalúa CFE es en la entrada del transformador, ¿ok? En la cometida. Entonces nosotros estamos mandando potencias muy bajas de potencia activa, pero la potencia reactiva se mantiene, esa no cambia, ¿ok? Entonces es la primera consideración cuando tenemos paneles solares. Si se dan cuenta, lo que pasa aquí es una amplificación de este ángulo, lo amplificamos básicamente. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos esta condición inicial en 1? La amplificación sería teóricamente 0 o ya en la práctica es mínima. Entonces, ya vimos los ejercicios de cómo hacer la corrección de factor de potencia. ¿Cuál es la clave de esto? Siempre, cuando vamos a tener paneles solares, siempre dimensionar a la unidad. ¿Para qué? Para tener teóricamente 0 potencia reactiva amplificar o una potencia reactiva muy pequeña, que la amplificación no sea relevante para nuestro consumo, ¿de acuerdo? Ahora bien, veámoslos desde una grafiquita un poquito del comportamiento solar, ¿ok? Tenemos, bueno, en este caso, sin sistema fotovoltaico, suponiendo que la carga es constante, tenemos 50 kilowatts con 15 kVR. Esto nos va a dar cierta condición de factor de potencia, ¿ok? Acordémonos de esto. ¿Cómo se comporta un sistema fotovoltaico? La campanita de Gauss, que ya conocemos, que a mediodía, bueno, dependiendo ahí la región, ¿no? Dejémoslo que en mediodía tenemos nuestra captación máxima del sistema fotovoltaico, nuestra potencia máxima. Llegamos a la curvita de Gauss, 5 de la mañana que empieza a salir el sol, por la noche se va bajando esta potencia inyectada en nuestro sistema. ¿Qué pasa? Tenemos esto. Nuestra potencia activa inicial a las 5 de la mañana eran los 50 kilowatts que veíamos. Las grafiquitas azules es lo que está viendo el transformador, lo que está viendo CFE. ¿Qué pasa cuando metemos paneles solares? A mediodía, con nuestra captación máxima, ya tenemos ahí una reducción. ¿Por qué? Porque los inversores están inyectando más potencia, entonces le están quitando esa potencia al transformador. CFE está viendo esto, una potencia activa de 8.7 y práctica casi del doble, casi la mitad, o mejor dicho, el doble es potencia reactiva. Y eso que nos lleva a factores de potencia demasiado bajos, de 0.5. ¿En qué se traduce eso? En una penalización prácticamente del 120%, ¿ok? Yo les puedo platicar de clientes que tenemos que prefieren mantener sus sistemas fotovoltaicos apagados, porque si los encienden, la penalización va a salir más cara que la energía que se están ahorrando con los paneles fotovoltaicos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Es una solución que siempre debe ir agarrado de la mano. Si le vas a meter paneles solares, métele los bancos de capacitores adecuados, ¿ok? Para que sea un ganar-ganar, para que tú puedas prender tu sistema fotovoltaico sin problemas, estás inyectando potencia a tu red, estás consumiendo menos potencia del transformador, y tu factor de potencia no se va a mover, vas a tener un buen factor de potencia, entonces en esos casos ya el ahorro va a ser bien significativo, ¿de acuerdo? Bueno, ya vimos las consideraciones técnicas, ahora vamos a ver las consideraciones de instalación. Es importante seguir este diagramita. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra cometida, nuestro transformador, aquí nuestro un principal, nuestro sistema fotovoltaico, ¿ok? Entonces, si no tuviéramos este banco de capacitores que acá tenemos, aquí tenemos nuestra carga,
la potencia activa, aquí es donde se va a ver disminuida, ¿de acuerdo? Entonces la potencia reactiva se va a ver amplificada, como ya veíamos, y esta potencia reactiva amplificada la vamos a pasar por acá. ¿Qué nos genera el bajo factor de potencia? Ya lo platicamos, las cargas. Entonces hay que atacar las cargas para que ahora sí ya tenemos aquí, en este caso, un banco automático. Aquí estamos leyendo la potencia reactiva que se requiere. Aquí aguas arriba de la carga la está inyectando. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya estamos con una potencia reactiva cero, de ser posible, o mínima. Entonces, una vez pasando por el sistema fotovoltaico, la amplificación va a ser mínima también, ¿de acuerdo? Entonces, hacer esa consideración. Desafortunadamente ya nos ha tocado sistemas donde ponen en un mismo tablero el banco de capacitores y el sistema fotovoltaico. ¿Qué pasa? Mira, si bien nuestro controlador es bidireccional y puede estar leyendo cuando es potencia importada o exportada, no es lo más ideal. ¿Por qué? Porque ahí le cuesta un poquito más hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú únicamente lo dejas trabajando en un solo plano, en una sola dirección, va a ser mucho más eficiente. Ahora bien, ¿qué tiene VEC para ya todo lo que platicamos? Tenemos desde elemento por elemento, pues si ustedes pueden abrir, si tienen la oportunidad, un banco VEC, salvo cable, no sé, canaletas y demás, todo el equipo es VEC. Entonces tenemos una oferta bien completa para este tipo de equipos. Tenemos desde los bancos fijos sin interruptor, son súper compactos, los bancos fijos con interruptor, que son los que podemos ocupar para compensar transformadores en vacío. Bancos semiautomáticos, esos son aplicables para cuando tenemos motores individuales, ya sea mediante arranque de una TR, mediante un arrancador suave, o incluso arranque pleno, ahí haciendo sus consideraciones, también podemos aplicarlo. Entonces va a ser un equipo que va a estar conmutando cada que el motor enciende, ¿de acuerdo? Tenemos bancos automáticos con, bueno, entrada, les puedo comentar que 80% de nuestras ventas es con bancos con reactores. ¿Por qué? Por el tema de las armónicas generadas por las cargas actuales, que ya es pura electrónica, ¿ok? Entonces tenemos la conmutación con contactores, pero también contamos con la conmutación con tiristor, que es una tecnología nueva, la cual hace conmutaciones ultra rápidas. E incluso, ¿cuál es la diferencia? Un contactor, de acuerdo a la norma, un capacitor debe reenergizarse cuando está a menos del 10% de su tensión. Entonces, en nuestro caso, nuestros capacitores tardan en descargarse a esos niveles 30 segundos. ¿Qué pasa? Ya perdimos 30 segundos de conmutación, de poder reenergizar ese mismo capacitor. Con un tiristor no pasa eso. Yo creo que en un documento adicional que les vamos a enviar, les vamos a mandar ahí un poquito de cómo se comporta un tiristor. ¿Qué hace un tiristor? Conecta y desconecta cuando la forma de onda de la tensión, que ya veíamos, cruza por cero. Entonces, a la conexión tenemos un beneficio de cero disturbios eléctricos, a la desconexión, al estar cruzado por cero también a la descarga, no tenemos la necesidad de descargar capacitor. Pues que ya sabes que la Entonces, capacitor lo podemos volver a reenergizar, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a revisar elemento por elemento, ¿ok? Tenemos de el corazón del capacitor, del banco, perdón, que no son nuestros capacitores. Son capacitores súper robustos, al menos aquí en México son de los más robustos, con sus certificaciones UL, traen una expectativa de vida muy buena, de arriba de 15 años, 150,000 horas, realmente pocas marcas llegan a eso, algunas podrían llegar a más, nosotros también tenemos un capacitor aún más arriba de eso, de alrededor de 30 años de operación continua, obviamente esto en condiciones normales. Pero en general, esa es nuestra tecnología, tener la parte de la regeneración. ¿Qué quiere decir eso? Tiene la capacidad de que si existe una sobretensión, una sobrecarga interna y que pueda llegar a romper el dieléctrico del capacitor, este puede regenerarse, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué nos ayuda a esto? Que las características capacitivas no se van a modificar, a menos que lo podemos revisar únicamente con un equipo con muy buena precisión, vamos a ver que hubo una diferencia, pero bueno, de manera práctica los KVRs se van a modificar mínimamente, ¿de acuerdo?
Otro tema es el tema de la seguridad. Todos nuestros capacitores tienen sistemas de seguridad. ¿Qué es este? Si llega a haber lo mismo, una sobrecarga por resonancia, por un ejemplo, nuestros capacitores no explotan, nuestros capacitores internamente tienen una desconexión muy similar a la de un fusible, es decir, se inflan, literalmente se inflan, por eso tienen ahí el plieguecito que se muestra y se desconecta. ¿Qué nos ayuda a esto? A que no exploten. Seguramente algunos ya habíamos visto cómo explota un pequeño capacitor electrónico. Imagínense ahora cómo explota un capacitor industrial de ese tipo, ¿ok? Entonces, los nuestros no tenemos ese riesgo. Nuestro contactor, lo mismo, huele, tiene, la expectativa de vida es muy buena, de 10 millones de maniobras. Entonces, algo que lo caracteriza y que seguramente se dieron cuenta es esta diferencia con un contactor convencional para arranque de motor, por ejemplo. ¿Qué son? Son resistencias de precarga. ¿Cómo funciona? Cuando el contactor recibe la señal a la bobina, primero se van a energizar o se va a cerrar este pequeño contactor de enfrente, contactor auxiliar, por decirlo de alguna manera. Entonces, la corriente de inrush es algo muy similar a un motor. Cuando recién energizamos un capacitor, nos genera la corriente máxima posible del capacitor. Esa corriente máxima, ese pico, la vamos a disipar en esas resistencias de precarga en forma de calor, ¿ok? Pasan 5 milisegundos, que es lo que tarda en establecerse la corriente de arranque, por decirlo de alguna manera, del capacitor. Cerramos el contacto de potencia, el contacto, el normal, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, con esas condiciones, llegamos a tener esto, de pasar de tener un pico de más de 100 veces la corriente nominal a esto, pues ya se ve súper mitigado ese pico, ¿ok? Entonces, es importante considerar ese tipo de contactores. Podríamos hacerlo con un contactor normal, como lo hacen otras marcas. Desventajas, vas a tener que sobredimensionar demasiado el contactor. Obviamente va a ser mucho más grande y no te asegura que pueda soportar las corrientes de inrush, ¿ok? Entonces, a considerar. El controlador, el cerebrito del equipo. La verdad es que es muy sencillo programar un equipo de esos. Básicamente te va llevando entre sus pantallas, es como agarrar un celular. Tú lo parametrizas a como quieras, tienen ahí varios temas, que bueno, a algunos clientes que ya nos conocen, a otros que no, recuerden que siempre tienen ahí el WhatsApp, el teléfono para mandarlos alguna duda y los apoyamos con la programación, pero si ustedes llegan a tener un equipo de esos en sus manos, van a ver que es bien sencillo programar, ¿ok? Beneficios sobre otras marcas. Tiene la capacidad de estar sensando la capacidad de los capacitores. Para gente de mantenimiento les ayuda mucho esto porque ¿qué pasa? Si empieza a detectar valores menores al que nosotros pongamos, por ejemplo, en este caso aquí el ejemplo está que ya disminuyó a 20% de la capacidad de potencia del capacitor, avienta una alarma esta la podemos recibir en nuestra computadora. Entonces, es más sencillo saber en qué momento se hace un reemplazo de capacitores, ¿ok? Y bueno, como todas las demás controladores, es una corrección muy buena. Tenemos 4 modelos, tenemos, 5 modelos entre monofásicos, trifásicos. Eso se hace referencia al tipo de medición. Hay ocasiones donde la carga es muy desbalanceada, ahí es recomendable meterle 3 TCs, 3 mediciones de corriente. Entonces, ocupamos un controlador trifásico, ¿ok? En caso de que sabemos que la carga es muy constante, las 3 fases, sin un desbalance mayor, con un solo TC podemos ocupar este mismo de 3 fases, que es aplicable con una sola fase, puedo operar sin ningún problema, o comprar desde un principio un controlador monofásico, ¿de acuerdo? Y básicamente la conexión y demás es como un PLC, que va a estar recibiendo señales y va a mandar otras señales para conmutar capacitores o tiristores, ahí dependiendo la aplicación que tengamos. El reactor, platicamos hace un rato, 80% de nuestras ventas actuales llevan reactores. ¿Por qué? Por la electrónica actual. ¿Qué es un reactor? Es una inductancia la cual en conjunto con el capacitor nos va a generar una alta impedancia a ciertas
corrientes armónicas, ¿ok? Bueno, ahí tendríamos que meternos en otro tema que es la parte de corrientes armónicas, pero muy en general, una corriente armónica son formas de corriente a diferentes frecuencias y a diferentes magnitudes, ¿ok? Hay algunas que son de entrada por adicionales a nuestro valor RMS, entonces nos genera sobrecorrientes. Y si lo sumamos a que trabaja a diferentes frecuencias y que nuestro capacitor o nuestra capacitancia, perdón, nuestra impedancia del sistema trabaja también con frecuencia, podemos llegar a generar la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es una impedancia mínima en nuestro sistema que nos dispara corrientes y nos tira tensiones. ¿Qué hace esto? Vuela capacitores, vuela sistemas electrónicos sensibles, incluso su transformadora los puede llegar a dañar, ¿ok? Entonces, a considerar. Entonces, ¿cuáles son esas frecuencias de sintonía que tenemos nosotros? 7% y 14%. ¿Por qué? Porque esos son estudios a 60 Hz. Por ahí otras marcas tienen otros valores de sintonía, pero bueno, son marcas europeas y están tomando 50 Hz, que muchas veces no son muy adecuadas aplicarlas aquí a 60 Hz. ¿Okay? Aquí en México, adecuadamente 7%, 14%. ¿Dónde aplicamos 7%, que es una frecuencia de 227 Hz, en sistemas trifásicos? Es el más común, ¿eh? Este tipo de reactores son los más comunes en la industria. ¿Por qué? Porque nuestros drives, nuestros generadores de armónicas normalmente son trifásicos. 14% es para nuestras cargas monofásicas. Eso ya es aplicado en una oficina, en una tienda departamental, un edificio. Eso, entonces, hay un poquito de diferencia. Entonces, para esto sí hay que hacer una buena definición de cuál es la sintonía adecuada. ¿Okay? ¿Cómo funciona el reactor? Ya decíamos, la distorsión armónica es esto. Son deformaciones en nuestra forma de onda causadas por electrónica. ¿Cuál es la electrónica principal? Drives, variadores de velocidad, computadores, en general todo lo que tenga un rectificador, lo que pase de alterna directa, nos va a generar esas armónicas adicionales ahí a algunos hornos de arco eléctrico, también pueden llegar a, mejor dicho, generan también distorsión armónica, pero principalmente drives, variadores de velocidad, ¿ok? ¿Qué pasa? Como ya lo comentábamos, tenemos sobrecargas en este caso, porque adicionales a nuestra corriente RMS, estamos añadiendo corrientes con magnitudes adicionales. ¿Qué pasa? Volamos o deja de funcionar nuestro capacitor. ¿Qué pasa cuando implementamos el reactor de rechazo? Únicamente deja, como lo dice su nombre, es un filtro o un reactor que filtra esas armónicas dañinas, ¿ok? Y únicamente deja pasar las que son operables con el capacitor. Entonces, de esta manera, garantizamos una expectativa de vida más amplia a nuestro capacitor, ¿de acuerdo? Entonces, muy general, esta animación resume muy bien lo que es el reactor de rechazo de armónicas. Y bueno, ya que estamos tocando el tema de armónicas, afortunadamente los analizadores actuales ya nos dan la parte del factor de potencia en condiciones de armónicas, ¿ok? En caso de que no, tenemos la necesidad de conocer ese factor de potencia con armónicas. Aquí tenemos un ejemplo, esta sería la ecuación a considerar, que es el factor de potencia del coseno del ángulo actual, es decir, de nuestro factor de potencia actual, entre la raíz de 1 más la distorsión armónica de corriente al cuadrado. Aquí un ejemplo rápido. Tenemos un factor de potencia 0.8. Esto lo dividimos entre 1 más un 30% de distorsión armónica, que es común para un drive, por ejemplo. Entonces, ya nos da cierto factor, lo multiplicamos por ese 0.8. Entonces, únicamente por armónicas ya bajamos de un 0.8 a 0.76. Entonces, a considerarse también, ¿de acuerdo? Y bueno, para el tema de armónicas, tal vez después en otro, si tenemos funcionamiento, podemos hablar de filtros activos, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya hablamos de reactores, ya hablamos de capacitores. Para muchos que se dedican a la integración o que ya tienen equipos y quieren reemplazar capacitores, hacer este comentario, que cuando tenemos reactores de rechazo de armónicas, va a ser necesario considerar capacitores con tensiones superiores, ¿ok? ¿Por qué? Porque el reactor es una inductancia que nos genera una sobretensión.
Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la ecuacioncita, que es la tensión de la red sobre 1 sobre el factor de desintonización. ¿Cuál es ese factor de desintonización? 7 o 14%, ¿sale? Entonces, un ejemplo muy común que es un banco de capacitores 480 con reactores al 7%, aplicamos la ecuacioncita, 480 entre 1 menos 0.07, del lado del capacitor, o sea, saliendo del reactor, vamos a tener una tensión de 516 volts. ¿Qué necesitamos? Irnos al inmediato superior de tensión, ocupar capacitores de 525 volts, ¿de acuerdo? Entonces, es una consideración bien importante. ¿Por qué? Porque un capacitor puede operar a tensiones menores, pero nunca a tensiones superiores, porque su expectativa de vida se va a acabar prematuramente, pero por mucho. En esa parte sí es exponencial las tensiones sobre la expectativa de vida del capacitor, ¿ok? Entonces, muy general, bueno, ustedes saben que este es un tema mucho más amplio, pero bueno, aquí tocamos este tema. Entonces, no sé si tengan preguntas o quieran platicar algo, un comentario. Gibran, hay una pregunta. Ay, perdón. Sí, no, adelante. Hay una pregunta en el chat que dice, una duda, en el cálculo al instalar paneles, ¿cómo se considera para obtener la corrección final? Ok, platicamos. En esos casos, la consideración es dimensionar a la unidad. ¿Por qué a la unidad? Porque no vamos a tener esta amplificación. Ya lo decíamos, si nosotros tenemos esta potencia, mejor dicho, esta potencia reactiva en 0, la amplificación va a ser mínima. Si nos vamos a un caso teórico, si es 0, aquí no tienes nada que amplificar. Y realmente, bueno, nosotros en algunas plantas hemos logrado tener un factor de potencia .999 la mayor parte del tiempo. Entonces, sí es posible llegar a esos dimensionamientos. Pero sí, en general, la principal consideración es dimensionar los sistemas de bancos de capacitores a 1, a la unidad, al 100%. Ok. No sé si tengan otra duda. Una consulta. Sí. Hola, buenos días. Si a la hora de dimensionar, nosotros fabricamos gabinetes eléctricos, SM, cierta vez nos pidieron un banco de capacitores para ese gabinete nuevo. En ese caso, Sí. ¿cómo consideramos nosotros nuestro factor de potencia 1 y nuestro factor de potencia 2? Si no sabemos todavía, no tenemos los datos. A ver, ¿me puedes volver a repetir? Lo que quieres es hacer, Si nos un dimensionamiento. nos piden fabricar un CCM con 30 motores, un ejemplo. Y nos piden también perfecto. el banco de capacitores para ese CCM. Ok. ¿Cómo partimos? Sí, mira, de entrada, de manera práctica, lo que puedes hacer es mediante ver el tipo de arranques que tienes. Si son arranques plenos, puedes ir a tomar nota de la placa de datos de cada motor. Ya lo veíamos ahí el ejercicio para hacer ese cálculo. Te va a salir cierto valor de kVRs para cada motor, ¿ok? Obviamente, si quieres, seguramente aquí en ese caso se va a hacer una compensación central, o sea, con un solo equipo compensarlo de todo el CCM, se puede hacer mediante ese método. Si lleva tema de drives, hay que considerar dos cosas. Primero que nada, las armónicas, porque de nada te sirve tener el banco si tiene en condiciones de armónicas, lo vas a tronar en muy poquito tiempo. Entonces, hacer la consideración de armónicas. Y bueno, el tema de drives realmente no tiras mucho el factor de potencia, salvo que sea un arranque suave, ahí sí tiras el factor de potencia, porque hay un punto donde ya lo dejas a plena cargo, directo al motor. Pero sí, de entrada sería eso. De una manera más adecuada sería hacer un estudio. ¿Cómo se hace el estudio? Y una vez que ya tienes implementado el CCM, es ir a hacer mediciones y ver exactamente qué KVR tienes. Y otra tercera opción es mediante software. Hay software de simulación de cargas. Entonces, tú ahí puedes cargar que tienes un drive, que tienes un motor con cierta potencia, ciertas características, y es un estudio de flujos de carga, que en ese también te puede detectar el banco de capacitores, pero de manera muy práctica es irte a placas de datos de tus motores.
Ok, si yo no tuviera en todo este caso las placas de los motores porque no nos las compartió el cliente, lo ideal sería hacer la simulación entonces, porque igual en el CCM lleva variadores, lleva arranques suaves y lleva arranques directos. Sí, sería con una simulación o una vez que ya esté operando el equipo, hacer una medición. Pero considerar siempre armónicas. Una ventaja del estudio de flujo, la simulación, es que te puede dar datos de las armónicas también. Entonces ahí ya puedes definir qué tanto porcentaje de armónicas vas a tener. Entonces ya te va a decir si puedes integrar reactores de rechazo de armónicas o en un caso mayor, un filtro activo. Ok, otra consulta con respecto a si hay un equipo ya está montado, ¿cuál es la recomendación para hacer un análisis de energía? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que usted recomendaría para poder dimensionar un banco de capacitores? Aquí en México tenemos un par de regulaciones, que es código de red, en la cual se basa en la especificación L4045. Entonces, esta especificación, la L000045, nos indica que recomendablemente para tomar todos los escenarios, es decir, cargas máximas, cargas mínimas, son 7 días de operación. ¿Por qué? Porque normalmente las plantas así operan, con cargas máximas entre semana, cargas mínimas fines de semana. Entonces, el punto es ese. La recomendación y que viene ahí en la especificación son 7 días. Ok, gracias. Solamente nos podrías mencionar, no sé si PEC tiene algún software de esos de simulación o si tú nos podrías ayudar mencionándonos alguno, no sé, porque sí nos sería de ayuda. Mira, nosotros en BEC no tenemos software de simulación, pero hay algunos, hay uno que se llama SKM, por ejemplo. Ahí puedes hacer estudios de flujo de carga. Son con los que nosotros alguna vez hemos trabajado. Y hay más, hay muchos más. Ahí sí tendrías que tú revisar cuáles son tus necesidades. Ok, muchas gracias. No, de nada. No sé si alguien más tenga otra duda. Carlos López levantó la mano, me parece. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, como comentabas, en el tema de los drives, bueno, me ha tocado también hacer una revisión de calidad de energía. Como mencionas, pues se deja pues, el analizador una semana. Sí. En base a ese reporte que te entrega, por ejemplo, te dice, no sabes qué, entre la quinta, séptima y onceava, ¿no? Que por lo regular creo que son esas, tienes ahí esos picos en las armónicas. O sea, ¿ahí cómo consideras o haces la suma de esas, no recuerdo si son de esas armónicas? O sea, tú las sumas y dices, ok, esa se la sumo al cálculo final o cómo es esa parte? No, mira, hay dos parámetros a considerar. El primero es la distorsión armónica total, THDI, que ya viene ahí, es la suma de todas las armónicas. Entonces, si tú tienes 10% o menos, puedes ocupar sin problemas bancos de capacitores sin reactores. Si tienes 10% de distorsión armónica a más, vas a necesitar reactores. Ahora bien, la parte de lo que sigue es justo lo que mencionas de ver las individuales, que incluso puede ser tercera en algunos casos, pero como bien dice, las más comunes es quinta, séptima, novena, onceava. Es ver, acuérdate que tenemos los dos tipos de reactores. El primero es 14% que te filtra de 160 Hz en adelante. Por ejemplo, una tercera armónica es 180 Hz. Entonces, ese reactor al 14% de 160 Hz tiene la capacidad de filtrarte de esos 180 Hz. Es decir, de 160 hacia todo lo de arriba lo va a filtrar, ¿ok? Lo más común, que es seguramente el caso que tú tienes, y lo platicamos, un reactor bien común es el 7%. Este se filtra, nosotros lo sintonizamos a 227 Hz, entonces todo lo que está arriba de esto lo va a filtrar. Ahora bien, una quinta armónica, 5 por 60 Hz, son 300 Hz, ¿ok? Entonces, esta la va a filtrar. Entonces, son dos cosas. Distorsión armónica total, ahí vas a ver si requieres o no reactor. Si lo requieres, ahora a ver qué rangos o qué valores de armónicas individuales tengo. Si tengo tercera armónica considerable, reactor al 14%.
Si es menos del 20% con respecto a quinta armónica, 7%, ¿ok? Entonces esos serían los dos parámetros a diferenciar, pero como tal, tu total ya lo tienes como con el THDI, ¿de acuerdo? En caso de que esta distorsión ya sea superior, el total, el THDI sea superior al 30%, ya será necesario meter temas de filtros activos de armónicas. ¿De acuerdo? No sé si me supe explicar bien. Sí. Sí, ya quedó un poquito más claro. Gracias. No, de nada. Aquí tengo otra pregunta en el chat. Nos indican que en una industria donde conviene corregir sin media tensión o en baja tensión, ¿ok? Esto va a ser en función del tipo de cargas. Si nosotros tenemos cargas en media tensión, vamos a corregir en media tensión. Si tenemos, que es lo más común, cargas en baja tensión, corregimos en baja tensión. Si bien ya existen tecnologías donde podemos meter media tensión para corregir baja tensión, ¿por qué? Porque recordar, la corrección la vamos a tener de donde conectemos el equipo de compensación hacia aguas arriba, entonces podríamos corregir en media tensión también. Pero lo más común, incluso por temas de mantenimiento, instalación o lo más práctico es, tienes cargas en baja tensión, corrige en baja tensión. Nosotros estamos fabricando actualmente un equipo de media tensión, 500 kVR con reactor de rechazo, pero porque ellos tienen motores en media tensión, de 416, si mal no recuerdo. Entonces, es por eso, requiere es dependiendo de tus cargas. ¿Okay? Después nos dicen, ¿es posible llegar al factor de potencia .99 con puro banco? Sí se puede, si tienes pasos muy finos, es decir, nosotros hemos logrado llegar, bueno, de entrada tenemos capacitores de 0.5 kVR, entonces podemos hacer muchas combinaciones. Sí se puede, pero bueno, si queremos llegar a una regulación de ese tipo, es meterle un SVG, que es es un Static Bark Compensator, que es básicamente un filtro activo, pero aplicado para corrección de factor de potencia. ¿Por qué? Porque ese se conmuta mediante IGBTs. Ventajas de IGBTs es que tenemos de entrada dentro del equipo capacitores muy pequeños, muy pequeños, y que pueden ser conmutados a mucha velocidad. Entonces, sí se puede hacer con un banco de capacitores, pero necesitamos hacer esa consideración que traiga pasos muy pequeños, muy finos. De entrada, esa es una parte, preferentemente con tiristores. ¿Por qué? Porque las variaciones, si son muy pequeñitas, van a ser cambiando muy rápido, pero bueno, para evitarnos esos temas, podemos brincarnos a un filtro activo de armónicas, que nos ayuda también para la corrección de factor de potencia. No obstante, nosotros hemos, no sé, Constellation Brands en plantas muy grandes, llegado con puros bancos de capacitores, llegar a un .99, ¿ok? Entonces, hay que hacer varias consideraciones técnicas todavía adicionales. ¿Sale?